que significa en judeo koiné, en griego judeo koiné, buenas noticias o mensaje bueno o buen mensaje. Ese es el Evangelio. ¿Por qué viene el Evangelio al mundo? A través de la persona de Cristo. Porque en Génesis 1:26 Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 2:15 le dio la tarea de trabajar la tierra y cuidar su huerto. En Génesis 2:25 había una pureza total, tanto que Adán y Eva pues estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en Génesis 3 vino la tentación satánica a Eva, y Adán pecaron y cayeron en esa tentación. Por tanto, la maldad, la muerte y el pecado inundaron el mundo entero. En Génesis 1:28, las tinieblas cubrieron la tierra y el hombre que fue creado para sojuzgar y gobernar el mundo, ahora era gobernado y sojuzgado por el diablo. Primera de Juan 5:19. Segunda de Corintios 4:4 dice que en el momento que Adán y Eva pecaron, fueron ciegos de la voluntad de Dios y ahora estaban abiertos a la muerte, el pecado y la maldad. Por eso tuvo que venir Jesucristo, porque el hombre entró a ser secuestrado por demonios, a vivir en el apar de su alma. Segunda de Timoteo 2:26 dice claramente que el hombre está enlazado, secuestrado, atado a las pasiones carnales, a esa naturaleza maligna carnal a la que el hombre vive. Por tanto, Dios tuvo que venir en la persona de su Hijo para traernos por primera vez, después de Adán y Eva, buenas noticias. Eso es Evangelión. La llegada de Jesucristo para traer al hombre buenas noticias. Aleluya. Buenas noticias. Y esas buenas noticias, amada iglesia, fue profetizada por el Padre Jehová. Isaías 52, versículos 7 al 12. Isaías 52, versículos 7 al 12. Dios profetizó a través del profeta Isaías que la llegada de un Mesías Salvador, del verdadero evangelista. Jesucristo es la más grande epítome del verdadero evangelio. Él es la persona misma, la esencia misma del evangelio del Señor. Isaías 52, versículo 7 en adelante. ¡Cuán hermosos! Gracias por ese fondo musical. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz! Recuerden, hermanos y amada iglesia, que el hombre está en guerra contra Dios porque pecó, y el fruto del pecado es la muerte, y la muerte atrae la maldad. Por tanto, es la Trinidad del mal: pecado, muerte, maldad. Eso está en todo ser humano desde que nace, desde Adán y Eva. Por eso el hombre tenía que recibir buenas noticias. La llegada de Dios hecho carne, buscando lo que se había perdido. Ese es el Evangelio. Dice así: cuán hermosos son los pies, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que dice a Sión. Sión es el monte del Dios verdadero. Sión es el lugar de su morada. Sión es el lugar de su gobierno. Tu Dios reina. Aleluya. Fíjense, hermano. Versículo 8. Voz de tus atalayas. Alzarán la voz juntamente. Darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Fíjense, hermano, la soledad del pecado trae aridez, tristeza, depresión, dolor, angustia, estrés, opresión. El mundo está así por la falta de Dios. Pero vino Jesucristo a traernos buenas noticias. La persona buena de Dios baja al mundo. Jehová desnudó, versículo 10, su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Isaías 750, antes de la llegada a la tierra del Evangelio de Dios. El profeta evangelista se le dice a Isaías. Fue profetizada también por Zacarías, el papito de Juan el Bautista. Lucas 1:76. Lucas 1:76. Y tú, niño profeta, del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aleluya. Lo profetizó Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lo profetizan los salmistas. ¿Dónde está eso? Salmo 68. Salmo 68, 11 al 12. El Señor daba palabra y había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Aleluya. El Evangelio del Señor Jesús. Él es la persona, la esencia viva del Evangelio. Aleluya. Aleluya. Lo profetizó Jehová el Padre. ¿A quién? A Abraham también. ¿Dónde está eso? Génesis 17, del 1 al 5. Génesis 17, del 1 al 5. Huyeron, Génesis 17, del 1 al 5. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, la extensión de tu nombre, la extensión de mi presencia, la extensión de tu carácter. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Cómo alcanzo las promesas del Evangelio de Jesucristo? A través de la fe. Aleluya. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Aleluya. Nahum, capítulo 1, versículo 15. Profetizada por los profetas, por el Padre Jehová,
por los profetas del Antiguo Testamento. El Padre Jehová usó a estos profetas para profetizar de que vendría el verdadero evangelio del Señor. He aquí, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, dice el Señor. Aleluya. Y ese hombre hecho carne vino al mundo y trajo buenas nuevas de paz. Lucas capítulo 2, versículo 10, por favor. El tema de esta noche es el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, no del cura, no del pastor, no del hombre, del Señor Jesucristo. Dice así, Lucas 2:10. Pero el ángel del griego angelus, que significa enviado, que quiere decir el que ha sido enviado para una tarea específica de Dios, les dijo: no temas, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Aleluya. 12. Este os servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero ese niño creció y evangelizó al mundo entero en 3 años y medio de ministerio. Tremendo, ¿no? Maravilloso es el Señor. Él es la esencia del evangelio. Él es la persona del evangelio. El más grande evangelista es Jesucristo. Él me evangelizó a mí y ahora yo, en su nombre, evangelizo a otros. Aleluya. Ese es el verdadero evangelio de Cristo. ¿Dónde está eso, pastor? Evangelista en hebreo es mevaser con B chica, que significa los que llevan las buenas nuevas. Y Jesucristo trajo buenas nuevas de paz. ¿Qué es el evangelio? La vida, la enseñanza, la muerte y la resurrección del Señor. Esa es la esencia del evangelio. El evangelio trata de Jesucristo, no de mí. Evangelista me va a ser en hebreo. ¿Qué significa eso? Marcos 8:35, para ver que Jesucristo es el verdadero, poderoso y más grande evangelista que hubo en este mundo. Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Poderoso evangelio de Cristo. Marcos 10, 29 al 30. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por causa de mí y del evangelio. 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. El evangelio trae persecución. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Aleluya. Hechos capítulo 10, versículo 36. Hechos 10, 36. El más grande evangelista es Jesucristo.
Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Lo repito, Dios envió mensaje, ahí está, el mensaje de Dios a los hijos de Israel, que es el evangelio, el mensaje de Dios a través de Cristo, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aleluya. Bienvenido. Aleluya. Marcos 1:15, por favor. El evangelio de Jesucristo, no la del hombre, no la de alguna doctrina extraña que por ahí usted escuche. Este es el evangelio de la persona de Jesucristo. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es el evangelio? La persona de Jesucristo. ¿De qué habla el evangelio? De Jesucristo. Su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. Y nos dio un mandato, hermana Dana. ¿Cuál fue? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aleluya. Jesucristo vino a evangelizarme. Yo he evangelizado de Cristo, ahora voy a evangelizar a otros. Aleluya. Lucas 4:43. Aleluya. El que entienda, entienda. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué vino Cristo? ¿Fue enviado del Padre? Para anunciar el evangelio del reino de Dios. El evangelio nace en el cielo. El evangelio proviene del reino de Dios. Es el mensaje del Padre a través de su Hijo Jesucristo, trayéndole al hombre que está bajo pecado, en estado de muerte y de maldad. Hay buenas nuevas para ti. Hay buenas noticias para ti, pecador que me escuchas. Todos somos pecadores. Y Él vino a traer el evangelio de paz. Él vino a mostrarme a través de su vida un verdadero testimonio de un hijo de Dios. Nunca pecó. Él me enseñó la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso está en los evangelios. Él tenía que morir por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él tenía que resucitar, porque era imposible que la muerte lo controle, lo domine y lo venza. Esas son las buenas noticias. Cuando resucita, vence el pecado, el mundo, la carne, al diablo, y me da a mí la potestad de ser llamado hijo de Dios si creo en esa obra redentora del evangelio que Él predicó y que Él vivió y que Él ejecutó hace más de 2000 años en una cruz, en un monte en Jerusalén. Ese es el verdadero evangelio. Lucas capítulo 8, versículo 1, por favor. El evangelio es la voluntad de Dios el Padre, el propósito en su Hijo. Es el evangelio del Señor. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando que el evangelio del reino de Dios, y los 12 con Él. Jesucristo es el más grande predicador de todos los tiempos. La esencia misma del evangelio. Él es el gran predicador. Él es la semilla que Dios quiere implantar en ti. Su presencia, su palabra,
San Juan 12:24. Y me dice que debo morir. ¿A qué? A mi viejo yo, a mi vieja naturaleza, a la carnalidad, a ese Dios yo que el enemigo le vendió a Eva en el huerto del Edén. A ese yo quiero, yo necesito, yo deseo, yo merezco, yo anhelo, donde yo soy Dios, tengo que morir. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo predicando acerca de sí mismo, que Él tenía que morir para traer mucho pueblo hasta el día de hoy al cielo. Él es el que lleva las javillas al tercer cielo y le dice al Padre: Padre, acá está el fruto de la obra que me mandaste que cumpliese en el mundo. Padre, ahí está el fruto. Ahí va Giancarlo, Michelle, Dana y tantos otros. Aleluya. Muy bien. Los judíos anhelaban en el Antiguo Testamento la llegada del Mesías Salvador. Y vino a través de la persona de Cristo, pero ellos no lo distinguieron. Y en lugar de ello lo rechazaron. Lo rechazaron al Salvador. San Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Recibo el Evangelio de Jesucristo. Sé que sus enseñanzas son la verdad eterna y verdadera por los siglos de los siglos. Sé que murió por mis pecados. Sé que resucitó en la cruz al tercer día. Entonces lo recibo en mi corazón. Y es ahí donde se cumple Efesios 1:13, que dice que Él me ha sellado, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento me hago hijo de Dios, porque recibo su genética espiritual. El Dios Espíritu Santo viene a mí. Y ahora Cristo me está llevando en sus gavillas como el buen trigo, la iglesia, para Dios el Padre. Bien, amados, ese es el Evangelio del Señor. ¿Qué es el Evangelio, amada iglesia? Las buenas nuevas, evangelión. Viene el Hijo, enviado por el Padre, y dice estas palabras. Lucas capítulo 4, versículo 18. Las buenas nuevas del Señor. Él vino a traer buenas nuevas. El hombre en un estado de secuestro. Satanás tiene secuestrado al hombre por sus pecados. Santiago 1:12 al 14 dice que el hombre concupiscente está siendo atraído y seducido, tragado por demonios. Eso está en Génesis 3:14. Controlado, enlazado por sus pecados, llevado a donde quiere, arrastrado a sus deseos. Segunda de Timoteo 2:26. Y por si fuera poco, el mundo concupiscente, el mundo entero que conocemos, físico, material, en el aire, abajo, en el centro y al costado, donde quiera verlo, está controlado por demonios. Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Pero viene una buena noticia. Dios baja del tercer cielo y dice estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para darle buenas nuevas. Ahí está el Evangelio. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El pecado hiere, el pecado ata, el pecado estresa, el pecado amarga, el pecado es una vida de soledad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Las buenas nuevas del Señor. Aleluya. Lucas 3, 4 al 6. Aleluya. El Evangelio de Jesucristo es el tema de esta noche. Como está escrito en él, de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar su senda. En Génesis 1:26, Dios sopló su espíritu y su aliento. El pecado trajo consecuencias funestas al hombre y a la humanidad entera. La presencia de Dios salió del hombre. Pero viene Cristo y trae esas buenas nuevas. La presencia de Dios volvía a la tierra a través de su Hijo. ¿Y qué hace esa presencia? 5, por favor. Trae nuevamente el Espíritu de Dios si creo en la persona de Cristo. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Fíjense la profecía. 6. Y verá toda carne la salvación del Señor. Y la vimos hace 2000 años. Caminaba por las calles de Jerusalén con sus sandalias, anunciando y predicando el reino del Señor. ¿Y qué decía Mateo 4:17? ¿Qué decía el Señor? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué diferente el cristianismo a las religiones. Las religiones buscan cómo llegar a Dios, mientras que el Hijo de Dios viene, el reino de Dios viene a buscar al hombre. Qué diferente es el Evangelio de Jesucristo a las religiones del mundo. Aleluya. Dice Mateo 3:11, Cristo trae el Espíritu Santo que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Y desde allí todo ser humano nace sin Dios, crece sin Dios y muere sin Dios. A menos que oiga las buenas nuevas de Jesucristo. Y ahora la verdad os bautizo con agua, dice el evangelista Juan, para arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento en hebreo? Chub. Dejar mis malos caminos y volverme al Señor. Dios envió primero al profeta Juan, al evangelista Juan, para que prepare el camino de Cristo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y todos aquellos que tienen esa presencia saben a qué me refiero. Aleluya. Y Jesucristo, ¿dónde vivió? Siempre en Jerusalén, en Nazaret. Lucas 4:16. Él no fue al Tíbet, no fue a otros lugares como por ahí tanta gente puede decir. No se casó con María. No, esos son evangelios mentirosos. Aquí dice claramente, vino a Nazaret, subraya esa ciudad Nazaret, donde había sido criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué leyó? Lo que ya leímos hace un rato. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Este es el Evangelio de Jesucristo, mi Señor. Hoy la iglesia Gems le agradece al Señor la oportunidad de predicar el verdadero Evangelio de Jesucristo.
Cristo no murió para que tú y yo seamos ricos y adinerados. Cristo no murió en la cruz para que tú recibas lo que tú quieres recibir. No. Él murió en la cruz para salvarte, para pagar la deuda de tus pecados, para redimirte y sacarte de ese estado de pecado, de muerte y de maldad, para darte un nombre en el reino de los cielos, en el libro de la vida, y para hacerte su viva imagen y semejanza. Para eso murió el Señor. Y si alguien te predica un evangelio diferente, no es el evangelio de Cristo. Es el evangelión del hombre, que por avaricia, quiere y te mira como mercadería a la venta. Vamos a ver la esencia del evangelio. La esencia del evangelio, uno, trae los juicios del Señor. Uno, trae los juicios del Señor. Porque si tú no crees que en su vida Él no pecó, no recibes las enseñanzas como la absoluta verdad que Él dijo, Mateo, Marcos, Juan y Lucas, no crees que Él murió en una cruz y resucitó, entonces recibirás los juicios que el Señor tiene preparado para los que no creen y lo rechazan. Marcos 16, versículo 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. ¿Qué trae el evangelio de Jesucristo? Buenas noticias, pero el otro lado también trae juicios del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. El evangelio trae buenas noticias, pero también trae juicio. Trae grandes señales. Todo aquel que viene al evangelio de Cristo tiene visiones, tiene sueños, revelaciones y ve los milagros de Dios a través de su crecimiento espiritual en Cristo. ¿O no? ¿Alguno de ustedes no ha visto el poder de Dios? Sí. Son las señales que trae el evangelio de Cristo. Marcos 16 al 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas. 18. Dice el Señor: tomarán en las manos serpientes. Serpientes está hablando en metáfora espiritual. ¿Quién fue quien atacó a Eva en el huerto del Edén? Satanás, y usó a una serpiente. Está hablando de una generación de espíritus malignos cuando habla de serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, a ese hermano lo quiero matar, dale de beber una gaseosa y hay un veneno. No me cae cómo predica, no me cae su ropa, no me cae, dale veneno. Pero como este cristiano antes de tomar esa gaseosa oró y dijo: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta bebida que me das. En el nombre de Jesús, y toma, tengo sed. No le hará daño, dice el Señor. Las señales del evangelio verdadero de Cristo a todos los que creen. ¿Qué es creer? Oír y obedecer lo que Dios dijo, no lo que el hombre dijo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son las señales del que vive en el evangelio de Cristo. Todos los días: hermano, estoy enfermo, oremos. Y a la tarde, ¿qué pasó? Ya estoy bien, hermano. Aleluya, el Señor me restauró. Oh, son las señales que trae el verdadero evangelio de Jesucristo. Nos regresa a nuestro estado original, hermano. Nuestro estado original era pureza total. Génesis 2:25. Adán y Eva estaban desnudos, no se avergonzaban. Santidad, justicia y verdad
es la naturaleza humana con la que fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Génesis 1:26. Esa naturaleza se manchó por el pecado. Entró la mentira, salió la verdad. Entró la injusticia, salió la justicia. Entró la inmundicia del pecado y salió la pureza, la santidad de Dios. Y Jesucristo trae esa nueva naturaleza, por eso se llama buenas nuevas. Él trae el Espíritu Santo del Señor. Dice así, Efesios 1:13, aleluya. El Evangelio fue enviado por la persona de Cristo, de parte del Padre, para volvernos a nuestro estado original, que habíamos perdido por causa del pecado. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿El qué? El evangelio de vuestra salvación. Oigo el evangelio, es la palabra de verdad de Cristo. Y habiendo creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y se cumple lo que el evangelista Juan dijo: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y ahora Él trae lo que Adán y Eva habían perdido, y todos traemos desde que nacemos: la vestidura santa, justa y verdadera del Señor. Esa que está dentro de mí y que ahora ya tengo por la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Efesios 4:24. Aleluya. El Evangelio es enviado por el Padre para, a través de Cristo, volverme al estado original. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. Es la nueva naturaleza que trae el Espíritu Santo a mí. Pero pastor, yo no me veo tan santo, ¿ah? Sí. Pero no es que tú te veas tan santo, es que la presencia del Santo está en ti. Y esa presencia te está santificando cada día. Te aparta, te separa, te consagra para el Señor. Pero pastor, yo no me veo tan justo, porque a veces me dan un vuelto y lo recibo y me dan de más y no digo nada. Pero no te preocupes, porque ahora, después que haces eso, te sientes tan culpable. Pastor, me siento culpable, quiero ir a devolverle el vuelto a ese cobrador que me dio 10 soles de más. A la media hora me sentía tan mal que fui corriendo y le dije, me dio un vuelto de más. Claro, porque el dikaiosune en griego está en ti. El justo te está justificando. Ya te justificó en Cristo. Ya tú eres la justicia de Dios en Cristo. Pero en el proceso del crecimiento de la vida, hasta llegar a la estatura de Cristo, te está justificando más y más. Estás volviéndote justo como Él que está dentro es justo. Santidad y verdad. Traemos todos una mente antigua y la verdad va renovando mi mente, y la palabra del Señor va renovando, volviendo a nacer, a hacerme nuevo, transformándome a la verdadera imagen de Cristo, esa persona interna que Él está dentro de mí. Y cada vez que vengo a la palabra, salen más las tinieblas de la mentira y más luz, más verdad entra a mí. Entonces estoy andando ahora en mi nueva naturaleza. Aleluya. Que el Evangelio vino para restaurar a mi estado original, del pecado a la santidad, la justicia y la verdad de Cristo. ¿Hasta qué tengo que llegar? Romanos 8:29. ¿Hasta dónde tengo que llegar, pastor, en esa transformación? Cada día,
cada mañana, cada tarde, cada noche, cada semana, a hacer la imagen perdida. La mayor obra de Dios en el mundo ha sido el crear al hombre a su imagen y semejanza. Y el pecado Hatá vino para destruir esa obra de Dios. Y ahora, en Cristo, voy siendo restaurado, reparado a esa imagen nueva. Y mi estatura no es buscar la estatura del pastor, sino la de Cristo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero, el que tiene la preeminencia. Monogénesis en griego, entre muchos hermanos. Tremendo, ¿no? El Evangelio de Jesucristo vino para restaurarme al estado original en el Señor. Aleluya, aleluya. El Evangelio de Cristo tiene su esencia en la cruz. Si no, no es el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque es la cruz donde Él paga por mis pecados y me vuelve a comprar para Dios. Me vuelve a comprar para el Señor. ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Corintios 1:30. Él me compra, paga con su vida, paga con su muerte, paga con su sangre cada uno de mis pecados, amados hermanos. Y fíjense lo que hace Él en la cruz. Mas por Cristo están vosotros mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. 1, sabiduría. 2, justificación. 3, santificación. 4, redención. Esas 4 cosas, esos 4 caracteres hizo Cristo en la cruz. Sabiduría, santificación, justificación y redención. Satanás no intuyó que Cristo resucitaría. Y si lo hizo, no lo tuvo en poco. Pero en la sabiduría de Dios caminaba hace 2000 años en las calles de Jerusalén. Había, ¿qué sabiduría? En hebreo, tuchiyá, que significa un trabajo eficaz, una discreción práctica de Dios. Jesucristo bajaba al mundo con un plan estratégico para vencer a Satanás y recobrar al hombre para Él. Era la sabiduría de Dios. ¿Qué es tuchiyá? Sabiduría, un trabajo poderoso de Dios. Satanás dijo: a este lo mato y me quedo para siempre a gobernar el mundo. Pero ahí estaba la sabiduría. En esa cruz Él estaba llevando los pecados de todos. Muriendo en esa cruz, Él estaba pagando la paga del pecado, que es la muerte. Pero al resucitar, al volver a respirar, al volver a vivir, había vencido la muerte. Y el imperio de la muerte de Hebreos 2:14, por primera vez, había sido vencido. Esa es la sabiduría de Dios. Un trabajo discreto que nadie sabía, solo el Hijo y el Padre, y revelado por los profetas. La sabiduría de Dios en Cristo actuando. Satanás dijo: ya lo maté, ya lo clavé, ya gané. No. Él resucitó. No pecó. Venció con su santidad. Nos justificó porque cumplió la paga del pecado, es la muerte, cumplió la justicia de Dios. Era santo, no podía pecar. Y si pecaba no podía morir por nosotros, porque era necesario que el que moría tenía que ser santo, pura la ofrenda, Éxodo 12. Como cordero fue por nosotros. Él venció. Ahí está la sabiduría de Dios.
un trabajo poderoso, eficaz, discreto. Y lo venció con poder. Aleluya. ¿Cuál es el problema más grande del hombre? El pecado. Y ese problema fue resuelto en la cruz. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es la justificación? Sedaká y sedek en hebreo. Es donde Dios me justifica porque dice, todo aquel que cree en mí es salvo. Romanos 10:9, por favor. La justificación. Jesucristo trajo el evangelio para justificarme delante del Padre. Porque el Padre es justo. Porque el Padre es santo. Aleluya. Y Él tenía que pagar, cubrir con su justicia. La justicia que el Padre demanda. Cuando Adán y Eva pecaron, amados, la espada se revolvía para que el hombre no regrese a la presencia de Dios en un estado de pecado, muerte y maldad. Esa espada representa la santidad, la justicia y la verdad. Aleluya. En Efesios 6, la espada del Espíritu, etcétera, etcétera. ¿Qué es justificación? Romanos 10:9. Ahí está. Que si confesares con tu boca, este es predicar el evangelio, que Jesús es el Señor. No, ya no eres tú tu Señor. Satanás le dijo a Eva, tú eres una diosa. Tú no mereces someterte a ningún Dios, amo ni Señor. Tú ríndete ante tus deseos. Tú determina lo que es bueno y lo que es malo. Tú sé señora de tu vida. Y Cristo viene y dice, no, te han mentido, te han engañado. Yo soy tu Señor. Y si lo crees con todo tu corazón, que yo morí por ti y resucité al tercer día, serás salvo. Sí, Señor. Reconozco que soy pecador, que no soy Dios. Me arrodillo y te declaro como mi Señor, mi amo absoluto, mi Adonai, mi curio en griego. Me rindo. 10. Entonces ahí está el proceso de la justificación. Porque con el corazón Dios me dice, has creído en la obra, en la sabiduría discreta, en ese trabajo eficaz que hice con mi hijo en la cruz. Te declaro justo por la fe en mi hijo. Pero que con el corazón se cree para justicia. Cumples la justicia de Dios cuando le crees al Señor Jesús. Pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar, homologeo en griego. Me pongo de acuerdo, soy pecador y necesito ser salvo. Para salvación. Aleluya. ¿Dónde está eso, pastor? Romanos 5:1. Y ahora ya justificado, ¿qué trajo el evangelio? Buenas nuevas de paz. Ya no estoy en guerra contra Dios. Ahora Él me ha justificado de mis pecados por la fe en Él. Ahora yo y el Padre somos uno. San Juan 17:21. Ahora tenemos comunión. Ya no estoy en guerra contra mi Padre Creador. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él trajo el evangelio de la paz para justificarme, para santificarme, kadosh en hebreo, para separarme, apartarme y consagrarme para el Señor. Pero antes, vamos a Génesis 15, del 5 al 6. Génesis 15, del 5 al 6. Dios cuenta mi fe por justicia. Y eso lo profetizó desde Abraham, que le creyó a Dios. Génesis 15, del 5 al 6.
Génesis 15, del 5 al 6. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo Jehová: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y esa justicia llega a nosotros por la fe en su Hijo Jesucristo. Dios me reviste de su justicia. Y ahora el Espíritu Santo en su naturaleza me trae santidad, justicia y verdad. Ahora mi nueva naturaleza me lleva a apartarme de lo malo, de lo sucio, de lo vil, de lo impuro, para Dios. Ahora esa justicia me lleva a obedecer su palabra y someterme a ella. Y la verdad me guía, el Espíritu Santo me guía a leer la Biblia, la palabra de Cristo, el Evangelio de Cristo, que es la verdad absoluta y eterna. El Evangelio vino para traerme a mi estado original que perdimos en Adán y Eva todos, en el huerto del Edén. ¡Santificación! Antes el hombre estaba entregado a Satanás. ¿Dónde está eso, pastor? San Juan 8:44. Segunda de Timoteo 2:26. El hombre estaba entregado al diablo, viviendo y operando bajo un espíritu maligno en su espíritu, bajo una influencia satánica en su mente, con pensamientos, ideas, filosofías y extrañas ideologías que iban contra Dios. Pero ahora, venido Cristo, es otra cosa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo éramos nosotros antes de Cristo? Mentirosos. ¿O no, Dana? Mamá, llego a las 8 y llegabas a las 11. Mamá, no lo hice. Y sí lo habías hecho. Y nos miramos y éramos tremendas. No, pero pastor, yo no mentía. Todos de alguna manera. El martes llegó a las 10 y llegaste a las 10:30. Todos hemos mentido. Veníamos bajo esa influencia, esa carne, esa naturaleza maligna del diablo. ¿Dónde está eso? Segunda de Timoteo 2:26. Enlazados, atados, controlados, energetizados, gobernados, arrastrados a pasiones y deseos sin control, sin Dios. Y escapen del lazo del diablo, en que están, ahí está, presos, cautivos a voluntad de él. ¿Cómo está el mundo? Preso, cautivo a la voluntad del enemigo. Y viene Cristo y me santifica cuando creo en Él, su palabra. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo resucitó, lo declaró como Señor y Salvador de mí. Entonces su Espíritu Santo viene a mí y me dice: sellado, me perteneces. Sellado, te aparté. Sellado, te voy a consagrar cada día más y más. Sellado, te voy a separar para mí cada día más. Pues ese es el proceso de la santificación. La santificación es instantánea cuando viene el Espíritu Santo, progresiva porque me voy apartando de lo sucio, malo e inmundo de este mundo, de la carne antigua, y total cuando lleguemos arriba y veamos al santo, 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 cara a cara. Aleluya. Y redención. ¿Qué es la redención? Lucas 1, 1 de Corintios 1:30. Redención. Viene del griego exagorá. Volvemos a 1 Corintios 1:30, por favor. Redención, exagorá, que significa rescatar, liberar, comprar. Tiene varios significados: exagorá, lutró, exagorazo, etc. Y todas tienen la idea de comprar de un mezclado de esclavo.
rescatarme de un mundo oscuro, liberarme de la atadura del diablo. Todo eso Cristo hizo en la cruz al resucitar de Él. Él me compró, me separó, me liberó, exagorá, me rescató y me liberó. Aleluya. Y ahora me manda, ¿a qué, pastor? A que yo predique el evangelio del Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, una poderosa obra, discreta, maravillosa. Justificación, santificación y redención. Todo eso hizo Cristo en los evangelios. Trajo la sabiduría de Dios, me justificó, me santificó y me redimió, me rescató del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Aleluya. Fíjense, hermano, este es el evangelio de Jesucristo. No del hombre, de Jesucristo el Señor. ¿Y qué nos manda? 1 Corintios 1:19. 1 Corintios 1:19. ¿Qué nos manda el Señor? Aleluya. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. Los eruditos, famosos, intelectuales, siempre se preguntan, ¿cómo un padre bueno y amoroso puede demandar de su propio hijo la muerte en una cruz por los pecados de los perversos, de los asesinos, de los homicidas, de los borrachos, de los palomillas? Sí. Ese Dios de amor envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la sabiduría de Dios. Y ha destruido toda sabiduría humana. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. Primera Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo se pregunta, ¿qué? ¿Sigues a un hombre que ya murió en una cruz hace 2000 años? ¿Sigues a ese hombre que caminaba por las calles y decía, arrepiéntete que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? ¿Sigues a ese hombre que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Sigues a ese hombre que te dice, si te dan aquí, devuélvele también la otra? ¿Sigas a ese perdedor? Y yo le digo como cristiano, él es un ganador. Yo sigo a un vencedor, porque él venció al diablo en su terreno, en el mismo desierto. Él venció al diablo en su terreno, en la misma muerte. Lo resucitó el Padre por su Espíritu Santo. Él venció la verdad. Él venció en verdad a la mentira. Él venció con la verdad a la mentira. Él es un ganador. Y Él vive por los siglos de los siglos y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Aleluya. Tenemos 4 evangelios escritos en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo presenta a un Cristo como el Mesías prometido. Marcos presenta a un Cristo conquistador y poderoso. Lucas presenta a un Cristo como el hombre, como el ideal del hombre perfecto, completo, maduro. Pero Juan escribe para los cristianos también de todas las naciones del mundo y presentan a Cristo como el Dios verdadero y al Espíritu Santo como divino, como Dios.
los 4 evangelios del Señor, plasmados en la Biblia, Nuevo Testamento. Aleluya. ¿Qué es el evangelio y de qué se trata? De la persona de Jesucristo, su vida, sus enseñanzas, sus mandatos, su muerte y su posterior resurrección. Si usted no predica ese evangelio y la cruz, usted no es cristiano. Primera Corintios 15, del 1 al 5. Aleluya. La gloria a su nombre. El evangelio. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, retén esta palabra, porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fíjense la esencia del evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 5. Y que apareció a Cefas, que es en hebreo y arameo Pedro, y después a los 12. 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Predicamos a un Cristo resucitado. Aleluya. Vencedor. Él venció la muerte, el pecado, al diablo, la carne, al mundo. San Juan 16:33. San Juan 16:33. Las palabras del más grande evangelista que ha pisado este mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él es el evangelio de la paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así es que ya no estés deprimido, cargado, cansado, estresado, porque tú sigues a un vencedor. Aleluya. Veamos ahora las características del evangelio de Jesucristo. Las características esenciales del evangelio de Jesucristo. 1. Tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado. Mateo 4:23, por favor. El evangelio de Jesús tiene que ser predicado. No el evangelio materialista, no el evangelio religioso, no el evangelio sentimental, no el evangelio humanista donde yo soy el centro de todo y no Cristo. El verdadero evangelio. Mateo 4:23. Oren para que el siervo que está sirviendo ahí no se distraiga. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Predicando qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio tiene que ser predicado. ¿Dónde está eso, pastor? Id por todo el mundo. Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y vayan y prediquen. No se canse de predicar a su vecino, a su amigo, a su hermano, a su papá, a su mamá, a su pariente. Marcos 16:15. Porque es un mandato para todo cristiano. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el mandato de nuestro Rey y Señor. Las características del evangelio es un misterio revelado por Jesucristo. Es un misterio
revelado por Jesucristo. Efesios 6:19. El Evangelio de Jesús, Él mismo lo reveló. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles y lo matarán, pero al tercer día resucitará, dijo el Señor. Él mismo reveló la esencia del Evangelio. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio? Que Jesucristo, Dios, se hizo hombre. Vino a través de una virgen que nunca tuvo intimidad con hombre alguno. Creció. A los 33 años terminó su ministerio. Fue clavado en una cruz y para todos murió. Pero para Dios todos viven. Él resucitó y se presentó a muchos testigos. Aún los no cristianos de su época escribieron, Josefo, Plinio, Tácito, y dijeron, sí, Él resucitó. Aleluya. Tiene que ser defendido con tu propia vida. Defiende el Evangelio de Jesucristo. No te quedes así y no digas que no, soy cristiano y no defiendes tu fe. Tiene que ser defendido. Defiende el Evangelio de Jesucristo. Filipenses 1:17. Filipenses 1:17. El Evangelio de Jesucristo tiene que ser defendido por los cristianos. Filipenses 1:17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Estás puesto tú para la defensa del Evangelio? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Primera de Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de toda oposición. Cuanto más oposición, más defiende el Evangelio. Cuanto más oposición, más predica el Evangelio de Jesús. Recuerda que cuando predicas el Evangelio de Jesús, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y en la de los que le predican. ¿Dónde está eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Las características del Evangelio del Señor. Pues nuestro Evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente. Ahí está. Pastor, estoy al borde del divorcio. Mis hijos me preocupan. Pero he conocido en medio de mi tribulación a Jesucristo. Y creo que Él murió por mí y por mis pecados. Le entrego mi vida entera. A partir de hoy viviré para el Señor. Y entonces el poder de Dios viene y le restaura su matrimonio. Sana al hijo al borde de la muerte. El hijo y la hija que estaban en la prostitución, en la droga, regresan a casa sanos, salvos y restaurados. Porque el Evangelio es el poder del Señor. El Evangelio verdadero de Cristo trae el poder de Dios. Pues nuestro Evangelio no ha llegado a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Qué hace el Evangelio? Manifiesta el poder del Señor. Y es un trabajo que tú y yo debemos hacerlo todos los días. No tienes tiempo para ir a predicar en la calle, predica en tus redes sociales, predica a tus amistades a través del Facebook, del Instagram. Mándale mensajes cristianos, háblale de Jesús en las redes, pero predica. Es una obra que Dios te ha encomendado a ti y a mí. Es un trabajo para todos los cristianos. Primera de Tesalonicenses 2:9. Antes que se duerma el siervo de comunicaciones. Primera de Tesalonicenses 2:9.
porque os acordáis, dice, hermanos, de nuestro trabajo, ahí está, y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Aún así, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba para no hacer carga a nadie, y aún así seguía predicando. Aleluya. Qué diferente este Evangelio a otros que predican por ahí. También sepa usted y sepa yo que el verdadero Evangelio de Cristo trae aflicciones. Eso sí, trae aflicción. ¿Dónde está eso? 2 Timoteo 1:8. Hay una agüita helada ahí, por favor, tienen la cabecita del hermano para que se levante más rápido. Dice así, 2 Tesalonicenses 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, ¿en qué? En las aflicciones. ¿Por qué? Por el Evangelio según el poder de Dios. El Evangelio es eterno, porque Dios es eterno. La palabra de Dios no muere, porque Dios nunca muere. ¿Dónde está eso, pastor? El Evangelio es inmortal por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Mateo 24. ¿Dónde está eso, pastor? Apocalipsis 14:6. Tanto así que la Biblia empieza en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina en Apocalipsis 22, el último versículo que dice, la gracia del Señor esté con todos vosotros. Así termina la Biblia. Ni volar en medio del cielo a otro ángel, vi volar, que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, versículo 6. El Evangelio es eterno porque Dios es Olam, es el Dios del tiempo, es el Dios que no tiene tiempo, por tanto siempre es presente para Él. Ayer se predicó, mañana se predicará y hoy se seguirá predicando el Evangelio, porque es el Evangelio eterno del Señor Jesús. Aleluya. El Evangelio es el termómetro del mundo. ¿Cómo así, pastor? Sí, es el termómetro del mundo porque determinará el último americano, peruano, norteamericano, sudamericano, asiático que entre a la gracia del Señor. Cuando se haya predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. El Evangelio es el termómetro de este mundo y de los finales tiempos. Mateo 24, versículo 14. Gloria al Señor. El que entienda, el Evangelio de Jesucristo no murió para que te hagas rico, no murió para que te hagas famoso, murió para rescatarte de las garras del diablo, para sacarte del pecado y de estado de muerte y de maldad, para redimirte y comprarte del mercado de esclavos en el cual vives, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Murió para darte un nombre en el libro de la vida, murió para traerte a su imagen y semejanza, murió por ti y por amor a mí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose. Marcos 24, 14. Marcos 24, 14. Perdón, es Mateo 24, 14. Le pido disculpas, amado hermano. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aleluya. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el bien. Es el termómetro de las naciones. Cuando veamos, el evangelio llegó al Medio Oriente, llegó a la mayor parte de Asia, está inundado por casi toda Inglaterra, Europa, Sudamérica,
las Islas Caribe. Ah, Señor, ya es el tiempo del fin. Tremendo. Y es tu ministerio el Evangelio del Señor. ¿Qué? Sí, es un ministerio tuyo y mío. ¿Dónde está eso? Efesios 4:11, por favor. Aleluya. Es tu ministerio. Es un llamado al ministerio. Tú como Cristo eres evangelista. En hebreo me va a ser el que lleva las buenas nuevas. Ves al borracho, al parrandero, al jugador, al palomilla, al asesino, al arrogante, al soberbio, al orgulloso, al religioso, y le lleva las buenas nuevas de Jesucristo. Tú eres como Cristo, me va a ser un evangelista. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es un ministerio para ti y para mí. Ser un evangelista, así como Cristo fue y es el más grande evangelista de este mundo. Segunda Timoteo 4:5. Capítulo 4, versículo 5. Segunda Timoteo 4:5. Es un ministerio, hermano. Así es que tiene que asumirlo. Saliendo de acá vaya y predique. No sea que mañana esa persona ya no esté y sea tarde. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí de cómo hemos y a quienes hemos sembrado la semilla de Jesús. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué más trae el evangelio? Estamos terminando. ¿Qué más trae el evangelio? La verdad. La verdad de Dios, de cómo adorar a Dios. Jesucristo es la persona, la esencia misma del evangelio. San Juan 4:24. El evangelio trae el estado original, la verdad, y deja atrás las tinieblas. La luz en medio de las tinieblas resplandece. Dios es espíritu. Cristo nos revela en el evangelio de Juan que Dios no es un papel pegado en una pared con el dibujo de lo que sea, con el respeto que se merecen quien quiera que esté escuchando. Jesucristo trae la verdad y dice: Dios es espíritu. No lo puedes pintar en una pared. No lo puedes asemejar a ninguna cosa material, porque Él es espíritu. Es un soplo que va y viene. Es la luz eterna, poderosa luz que gobierna todo. Dios es espíritu y los que le adoran no es con la religión, no es con tu idea, no es con tu filosofía, no es con tu cosmos de vida. No, es en espíritu y en verdad que le debes adorar. En espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu. En verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. En espíritu, porque el Espíritu Santo te guía a la verdad. Y en espíritu, porque el Espíritu de Dios siempre te va a guiar a la verdad. Entonces, cada día que vives por el Espíritu Santo y la verdad, tú estás adorando en la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué más trae el evangelio? Salvación. Estamos terminando. ¿Qué trae el evangelio? Salvación. Romanos 1:16, por favor. Trae salvación del Señor. Romanos 1, versículo 16. ¿Cómo se recibe el evangelio? Por fe. Primero trae salvación y se recibe por fe. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cómo que es dunamis, dunamos, poder de Dios?
pero era mujeriego, pero era orgulloso, vanidoso, hablaba por hablar, siempre se adelantaba a los hechos. Ya le salía un negocito y ya se proyectaba y decía, de acá a 3 meses voy a tener 3 locales. Arrogante y orgulloso siempre. Y siempre fracasaba y caía porque hablaba de más. No era prudente con su boca. Pero un día escuchó el Evangelio, la verdad. Y Santiago dijo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. De pronto, la gente vio en este hombre el poder de Dios. ¿Cómo ha cambiado? Miraba pornografía, era mujeriego. Ahora, wow, ese hombre ha conocido el Evangelio de Cristo. Hay un poder que le ha cambiado su corazón. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Y se recibe por fe, ya lo hemos visto. Romanos 1:17. Ahí más adelante. 17. Porque no me avergüenzo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dios dice, ¿quieres recibir mi justicia? Cree. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Es mucho más. Aleluya. Gracias, Señor. Evangeliza, hermano. Cristo te evangelizó, evangeliza a otros. No te quedes callado, por favor. ¡Ve! No sea que mañana le toque morir a tu mejor amigo y no le has hablado del Evangelio de Cristo. Ya basta, este 2020 has redimido tu tiempo, ya tu tiempo no te pertenece del Señor. Emplea y usa ese tiempo redimido para salvar las almas que Dios te ha dicho que vayas y le prediques. Ve, predica el Evangelio. Ya no te conformes con ir a tu trabajo, regresar a tu trabajo, comer y venir de vez en cuando a la iglesia. Ya no. Ya no. Tu tiempo es el tiempo del Señor. Ya no te pertenece a ti ni a mí. Ya estamos en el Kairos de Dios. Ya estamos en la presencia y la voluntad de Dios. Ya tu tiempo no te pertenece. ¿Dónde está eso, pastor? Cristo te evangelizó. Ve tú y evangeliza a otros. 1 Corintios 9:23. 1 Corintios 9:23. Aleluya. Y esto hago por causa del Evangelio. Y esto hago por causa del Evangelio. Para hacerme copartícipe. ¿Qué es copartícipe? Que así como Cristo vivió, enseñó, murió y resucitó por predicarnos el Evangelio, así yo hago lo mismo. Vivo para enseñar. Y si me toca morir, moriré por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Cristo en sus aflicciones, llevando el Evangelio a toda criatura que pueda. Aleluya. Que Dios nos hable cada día en sus evangelios, porque Él murió para justificarnos de nuestros pecados. Él es las buenas nuevas del Señor. Pongámonos de pie, por favor. El Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio es Jesucristo. Cierre sus ojos e incline su rostro por amor y respeto al Señor. Para nosotros el Evangelio es la prioridad máxima después de Cristo.
Marcos 10:29, por favor. Marcos 10:29. Solo lo escuchan porque tienen un tiempo con Dios. Marcos 10:29. Fíjense, hermano, es una prioridad el Evangelio. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra, por causa de mí y del Evangelio. Tu mayor prioridad después de Cristo es el Evangelio. Tu mayor prioridad después de Cristo es el Evangelio del Señor. Padre, gracias por esta noche. Tú eres, Señor, la causa de nuestra paz. Tú eres la paz, Señor. Trajiste las buenas nuevas del Padre. Nuevas de gran gozo, que nacía un Salvador, que nos salvaría de nuestros pecados, que trajo la verdad al mundo, porque la ley y los profetas vinieron por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Poderoso evangelio que debe ser predicado por los cristianos. Es una orden que nos has dado. Nuestro general y jefe máximo ha dicho: ve y predica el evangelio de Jesucristo. No lo contamines, no le añadas ni le quites. Porque si es así, los juicios de Dios vendrán sobre tu vida. Apocalipsis 22. Predica el verdadero evangelio de Cristo. Y es el evangelio de la cruz. Es el evangelio de la cruz. 1 Corintios 1 dice 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Aleluya. Es una locura predicar el evangelio para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios para salvar, santificar, justificar. Aleluya. Padre, gracias por el evangelio de Jesucristo, plasmado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Gracias, Señor, por el evangelio que nos has dejado. Hermano, haga un compromiso que este 2020 usted predicará el evangelio de la cruz. El verdadero evangelio de Cristo es uno solo, no hay dos. Pablo dijo a la iglesia de Galacia: si algunos predicaren un evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito. No hay tal cosa como que Dios te quiere ver sano y próspero para siempre. Eso no es el verdadero evangelio. Dios te quiere ver sano, que en hebreo significa que tu espíritu esté libre de demonios, que tu alma esté libre de inmundicia, sino de la palabra del Señor, y que tu cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Esa es la verdadera sanidad de Dios. Gracias, Señor, por esta noche, por la vida de cada uno y cada una de los que han venido.
me comprometo a predicar las buenas nuevas de Jesucristo, el Evangelio del Señor, este 2020, a todos los que conozca, a todos los que vea y a todos los que se predispongan. Predica dentro y fuera de tiempo, dice el Señor. Reprende, exhorta, rearguye con toda paciencia y doctrina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen un minuto con el Señor. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y dentro de ellos estaban llenos de ojos, y no paraban de decir de día y de noche: Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria sea tu nombre, Santo de Israel. Te alaba mi alma. Glorifico tu santo nombre. Escrito está: gloriaos en su santo nombre. Todo aquel que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, Cristo, aleluya. Cristo, te adoramos, bendecimos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Te adoramos, Santo. Te adoramos, Santo. Glorioso, Santo, Alfa, Omega, principio y fin. Glorioso Señor, Abba Padre, Abba Padre, cuánto te anhelamos, te agradecemos la cruz, la salvación, la redención, la justificación, la sabiduría, tu presencia, sublime presencia del Señor. Rendida a ti, abro mi boca para que la llenes. Voz de Jehová con poder y con gloria. Besando tus pies. Es el anhelo de ir al Señor. Es el anhelo más profundo de mi ser. Si por un momento
Si por un momento pudiera contemplar tu hermosura y tu gracia, oh Señor. Cántale, hermano, de todo tu corazón, tocando tu manto, besando tus pies. Es el anhelo más. Oh, gloria a Dios, Santo Dios. Si por un momento pudiera contemplar tu hermosura, solo por gracia soy salvos. Cuánto te anhela, vamos. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Cuánto Padre, mi deseo es y postrarme a tus pies. Te anhelo, Hijo de Dios. Cantémosle a una voz al Santo, 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 tocando tu manto, besando tu